ya es costumbre, el Cancer Center TEC-100 organiza actividades académicas de difusión de conocimientos presentado por expertos. En esta ocasión tenemos la participación de la doctora María Luisa Santillán Manzano. Ella es gineco-oncóloga clínica que nos hará favor de hablar sobre el cáncer de ovario. Yo le tendría una pregunta, doctora. Sabemos que el cáncer de ovario es un problema de salud y también es un problema de diagnóstico, toda vez que no se detecta tan fácilmente y en general la consulta a la que llegan es cuando ya está muy avanzado. Yo le preguntaría, la mayoría de las veces sus pacientes son referidas por médicos ginecobstetras o llegan directamente con usted. Pues honestamente yo creo que mitad y mitad. Habitualmente las pacientes que vienen referidas por algún ginecólogo casi siempre es porque durante sus estudios tal vez de tamizaje incluyeron un ultrasonido y ahí detectaron alguna lesión ovárica. Entonces, cuando ven que la lesión pues la reportan como compleja, ¿qué quiere decir esto? Que ya no es como una bolsita de agua, sino tiene otras estructuras dentro de ella, es cuando me las envían o cuando hacen estudios de sangre, que son los marcadores tumorales, y alguno de ellos está elevado. Entonces es cuando se hacen las referencias. Y pues ya propiamente las pacientes, por el hecho de que soy ginecóloga, también llegan directamente conmigo. Ah, exactamente. Doctora, ¿qué recomendaría para las pacientes para que sea lo más oportuno su detección y su diagnóstico? Pues en realidad yo creo que afortunadamente ya se está haciendo un poquito más de conciencia en los estudios que debemos de hacer de forma anual. Sí es cierto que como tal el ultrasonido no está establecido como lo que es la mastografía, el Papá Nicolau, que pese a que no tengas síntomas te lo debes de realizar. Sin embargo, ya muchos más ginecólogos ya solicitamos o realizamos el ultrasonido dentro de nuestros mismos paquetes de check-up. Entonces eso nos permite poder diagnosticarlos a tempranas etapas o inclusive cuando las pacientes no tienen absolutamente ningún síntoma. Correcto. Doctora, ¿qué estudios habitualmente hace usted para llegar al diagnóstico de cáncer de ovario? Bueno, inicialmente es bien importante la historia clínica porque evidentemente si el ovario, el cáncer de ovario, perdón, no da síntomas que sean característicos propiamente de eso, ¿no? Es muy común que se confundan con una colitis, que es como inflamación del intestino, que pudiéramos tener dolor, pero pues no muy localizado, de forma que la paciente pues lo pueda referir como constante. Entonces, es bien importante indagar en este tipo de antecedentes, inclusive aunque pareciera no estar relacionado, hasta cómo evacúan los pacientes, si tienen síntomas urinarios o esto que le comentaba de una distensión constante. Y ya pasando de lo que es la historia clínica y la exploración, que es muy importante, también se debe de realizar inicialmente un ultrasonido. Aquí tenemos la desventaja ocasionalmente de que a veces las pacientes no han iniciado vida sexual y entonces no podemos realizar el estudio que es vía vaginal, que es el que nos aporta la información mucho más exacta, mucho más directa. Pero en este caso, bueno, se les da las indicaciones para que se realice de forma pélvica, que forzosamente necesitan tener pues la vejiga llena de orina para que se pueda visualizar de forma correcta. Inicialmente se hacen esos estudios y ya con base a los resultados, tú buscas ya dependiendo inclusive de la edad de la paciente, los síntomas, el hacer ciertos estudios complementarios de sangre o inclusive una tomografía. Pero inicialmente con el ultrasonido es el diagnóstico. Ah, muy bien. ¿Y qué nos puede decir acerca del tratamiento, del manejo oncológico para tener el mejor éxito posible? Bueno, yo siempre inclusive esto se los menciono a las pacientes. Nosotros, todos los estudios que se hacen de forma externa nos dan una orientación y una probabilidad, ¿no? El hecho de que tú ya hagas el diagnóstico de cáncer, forzosamente tienes que quitar la lesión y mandarla a estudiar. Muchas veces
tenemos la oportunidad de que esté un patólogo durante la cirugía y en ese momento haces el diagnóstico confirmatorio. Entonces ya con ese diagnóstico confirmatorio, ya tú puedes ofrecer a la paciente, dependiendo del extirpe, ciertos tratamientos quirúrgicos. Pero aquí es muy importante explicarle a la paciente que si en caso de que el diagnóstico se confirme, porque es justamente lo que hacemos en la cirugía, confirmar nuestra sospecha según los estudios, entonces dependerá de la edad, pero también de la condición de la fertilidad, en el cual tú puedas ofrecer una cirugía que inclusive pudiéramos no ser, tener que quitar el útero y el otro ovario, pero sí, repito, esto depende de la extirpe. Y segundo, hacer énfasis en que el cáncer de ovario forzosamente lo tenemos que etapificar. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que decirle en qué etapa está la paciente, es forzosamente por medio de la cirugía. Entonces se hace algo que se llama rutina de ovario. ¿Qué es la rutina de ovario? Que tú vas haciendo ciertos pasos de forma quirúrgica para poder ver hasta qué lado o hasta qué órganos está diseminado este cáncer y con base en ese último resultado darle si requiere tratamiento con otro tipo de la rama de oncología que es la oncología médica, o sea, específicamente la quimioterapia. Eso. Pues bueno, nos queda muy claro y pues subyace la recomendación de que tengan conciencia las mujeres de esta posibilidad, que se atiendan oportunamente y se atiendan con expertos, que se atiendan con médicos, médicas especializados en oncoginecobstetricia y que esto sea, será una mejor posibilidad de que salgan adelante con estas enfermedades que cada vez están haciendo más frecuentes. Pues no me queda más que agradecerle, doctora, pues estaremos pendientes de todos los avances que ocurren en esta rama. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.